porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Calle dice, si lo pillo por la disco dice. Mentira. Si no le contesto se desespera. Y si no existieras yo te inventaría risa. Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Televisa presenta. Buenos días, profesor Chicana. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a explicar sobre el tema armadura simple, algunos tipos y ejemplos. Este grupo está conformado por Jack Lara López, Angélica Membartida Bardón y quien les habla, Mabel Huelva Chambía. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Angélica Malpartida y les expondré la definición de armadura simple. Para empezar, la armadura simple es un elemento fundamental en el mundo de la construcción debido a su versatilidad, a su resistencia estructural y a la aplicación de principios de ingeniería. Esta estructura de soporte está compuesta por vigas o barras que se unen en puntos de intersección para formar una estructura triangular o trapezoidal. Su diseño se basa en la estática y en la resistencia de materiales, buscando el equilibrio de fuerzas y minimizando los esfuerzos y deformaciones. Es así que podemos encontrar armaduras simples en una variedad amplia de proyectos como en puentes, torres de transmisión, en escenarios de espectáculos, quizás sosteniendo las luces o equipos de sonido, etcétera, etcétera. Continuando con los tipos de armadura, aquí podemos apreciar algunas variantes de las armaduras mencionadas anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos a la armadura Fink, aunque aquí se le puede denominar también BV, en abanico, Fink con bada, Howe, de pendelón, Pratt, Warren plana, que es empleada para los puentes, Pratt plana, también empleada para los puentes, y de arco y cuerda, que puede ser empleada para los techos. Si nos damos cuenta, todas las armaduras conforman vigas en diagonales y vigas rectas. Continuando con los tipos de armadura, aquí podemos apreciar algunas variantes de las armaduras mencionadas anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos a la armadura Fink, aunque aquí se le puede denominar también BV, en abanico, Fink con bada, Howe, de pendelón, Pratt, Warren plana, que es empleada para los puentes, Pratt plana, también empleada para los puentes, y de arco y cuerda, que puede ser empleada para los techos. Si nos damos cuenta, todas las armaduras conforman vigas en diagonales y vigas rectas. ¿Y cómo comenzamos con el análisis con el método de nodos? Simple, primeramente graficamos el DCL en alguno de los nodos. Cabe recalcar, y es muy importante, de que el nodo que vamos a analizar tenga como máximo 2 fuerzas desconocidas y como mínimo, sí, una fuerza conocida. Es importante para resolver el sistema. Número 2. Debemos otorgar sentido a las direcciones de las fuerzas. Si no conocemos bien la fuerza o hacia dónde va, entonces le vamos a otorgar de un sentido. Una vez hayamos resuelto todo el sistema, podemos ya darle el sentido correcto. Número 3. Oriente las fuerzas desconocidas en los ejes X y Y. ¿Qué quiere decir esto? Si una fuerza se encuentra diagonal hacia un nodo, entonces podemos descomponer la misma en los ejes X y Y para así aplicar la tercera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Número 4. Continuamos así hasta ir hallando cada una de las fuerzas desconocidas que se encuentra en los nodos. Y número 5. Luego de haber hallado todas las fuerzas desconocidas y haber graficado un último diagrama, o DCL, vemos si es que los nodos se encuentran en presión, si es que la fuerza o las fuerzas van hacia adentro, o en tensión, si es que las fuerzas van hacia afuera. Para nuestro primer ejercicio emplearemos el método de nodos para hallar las fuerzas desconocidas. En el presente ejercicio nos dice de que la armadura se encuentra en equilibrio, por lo que cada fuerza debería tener una suma total de 0.
Teniendo ello en cuenta, vamos a hallar las fuerzas primero en el punto B, ya que tiene una fuerza conocida y dos desconocidas. Graficamos su DCL y tenemos las fuerzas que van de B a A y de B a C, aparte de la fuerza de 500 Newton que va en sentido horario. Una vez descompuesto, gracias al principio de equilibrio, conocemos de que las fuerzas en el eje X y en el eje Y son iguales a 0, dándonos como resultado que la fuerza en BC es 707.11 y la fuerza en BA es de 500 Newton, igual que la fuerza que ya conocíamos. Una vez tenemos los datos de allí, podemos hallar ahora las fuerzas desconocidas en el punto C, gracias al dato que tenemos de la fuerza en BC, así descomponiendo las fuerzas en un DCL. También cabe recordar que para facilitar el cálculo, podemos descomponer las fuerzas que se encuentran en BC en 707.11 coseno de 45 y 707.11 seno de 45 para tenerlos en el eje X y Y. Luego de graficar el DCL, con ayuda del principio de equilibrio, hallamos las fuerzas desconocidas, teniendo así de que la fuerza en AC es igual a 500 y la reacción en C es igual a 500. Luego de conocer la mayoría de los datos, pasamos a resolver el último nodo, que es el nodo A. Graficamos las fuerzas conocidas y las reacciones que actúan sobre ella, y con el principio de equilibrio, hallamos de que la reacción en el eje X y en el eje Y son iguales a 500. Luego de haber hallado todas las fuerzas desconocidas, graficamos un último DCL para conocer si las barras de la armadura se encuentran en tensión o en compresión, teniendo así de que la barra en AB se encuentra en tensión, en BC se encuentra en compresión y en AC se encuentra en tensión, finalizando así el ejercicio. En el método de secciones se emplea en el análisis estructural con el propósito de determinar las fuerzas internas presentes en distintas secciones de una estructura, como puede ser la de una barra. En este método se implica la realización de cortes imaginarios y la aplicación de condiciones de equilibrio para calcular tanto las fuerzas cortantes como la de los momentos. Durante el análisis se toma en consideración las tensiones y compresiones resultantes de dichas fuerzas. Estas tensiones y compresiones adquieren un papel fundamental en la evaluación de la resistencia y estabilidad de la estructura, garantizando que no superen los límites de resistencia de los materiales utilizados, que si no, pues no va a aguantar. El método de sección suele ser aplicado en el diseño de análisis de vigas y marcos, convirtiéndose en una herramienta esencial para la ingeniería estructural. Para realizar el método de secciones, primero se debe de realizar el diagrama de cuerpo libre del sistema al fin de identificar todas las fuerzas externas que interactúan sobre la armadura, para después aplicar las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas y por lo menos un elemento aplicado al sistema actual, para así hallar el valor de las fuerzas externas identificadas anteriormente. Para luego vamos a dejar las fuerzas internas en los elementos de la sección a analizar. Luego se aplican las ecuaciones de equilibrio y momentos al sistema resultante después de haber realizado el corte. Pero después, en el sistema de ecuaciones, algunas fuerzas pueden ser conocidas, como por ejemplo las cargas aplicadas, mientras que otras serán desconocidas, las cuales se busca determinar. En el séptimo paso, vamos a resolver el sistema de ecuaciones utilizando métodos algebraicos o numéricos para encontrar los valores de las fuerzas que son desconocidas. Y por último, determinar las tensiones y compresiones en los miembros utilizando la dirección y el sentido de las fuerzas internas calculadas. Esto considerando si las fuerzas actúan hacia adentro, compresión, o hacia afuera, tensión de los miembros. Y eso sería todo. A continuación, el ejercicio 2, el cual será resuelto con el método de secciones. Este ejercicio nos dice que la armadura mostrada en pantalla se encuentra en equilibrio y nos piden determinar la fuerza desarrollada en los elementos FE, EB y BC. Y por último nos piden indicar si estos elementos se encuentran en tensión o en compresión. Bueno, como primer paso para la solución de este ejercicio, realizamos un diagrama de cuerpo libre del sistema a fin de identificar todas las reacciones externas que interactúan sobre la armadura. Es así que tenemos las reacciones
Ray y Rax en el punto A al tratarse de un pasador fijo, y en el punto D únicamente una reacción R de Y al tratarse de un pasador con rodillo. Lo siguiente que haremos es aplicar las ecuaciones de equilibrio al sistema actual que tenemos para hallar el valor de las fuerzas externas que acabamos de identificar. Empezamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X, lo igualamos a 0 y obtenemos el valor de Rax, que viene a ser 0. Luego seguimos con la sumatoria de momentos en el punto respecto al punto D, lo igualamos a 0 y de esta manera obtenemos que Ray tiene un valor de 30 kN. Por último, también hallamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo igualamos a 0 y tenemos que la reacción R de Y tiene un valor de 36 kN. El siguiente paso será identificar la sección la cual analizaremos y luego procederemos a cortar en ese lugar. Cortamos a la mitad y decidimos qué sección utilizaremos, si la sección de la parte izquierda o de la parte derecha. En este caso nosotros elegimos utilizar la parte izquierda. El siguiente paso a realizar será dibujar la sección que hemos seleccionado aparte y bosquejaremos las fuerzas internas a lo largo de los elementos que analizaremos. Es así que dibujamos las fuerzas FE, la fuerza BE y la fuerza BC. Lo que haremos ahora es aplicar nuevamente las ecuaciones de equilibrio, pero para este nuevo sistema que resultó al realizar el corte. Entonces planteamos estas ecuaciones empezando por la sumatoria de momentos respecto al punto B, lo igualamos a 0 y de esta manera pues en primera instancia la fuerza nos salió negativa, la fuerza FE sale menos 30, lo que quiere decir que cambia de sentido, ya no apunta hacia la derecha como lo bosquejamos, sino hacia la izquierda. Luego, para realizar la sumatoria de fuerza respecto al eje Y y en el eje X, previamente hemos descompuesto la fuerza BE, ya que esta se encontraba en forma diagonal. Y bueno, luego procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde la fuerza BE nuevamente nos dio negativa, lo que quiere decir que también cambia a un sentido contrario al cual dibujamos antes. Por último, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, lo igualamos a 0 y obtenemos la fuerza BC con un valor de 36 kN y esta sí conserva su sentido. Bueno, hasta este punto ya estamos por terminar la solución de este ejercicio, ya que ya hemos hallado el valor de cada fuerza interna de la sección que queríamos analizar. Nos queda ahora determinar las tensiones y compresiones. Debemos considerar aquí que las fuerzas que actúan hacia adentro, es decir, apuntando hacia el nodo, serán de compresión y las fuerzas que actúen hacia afuera estarán en tensión. En este caso, la única fuerza que está apuntando hacia afuera, dirección contraria del nodo, es la fuerza BC, por ello decimos que esta está en tensión. Y las otras dos fuerzas se encontrarían en compresión. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de estas armaduras que podemos observar en la vida real. Un ejemplo es el puente de la Torre, ubicado en Londres. Un puente que cruza el río Támesis combina las características de un puente basculante y colgante. Como se puede observar, es como un estilo victoriano. La razón de la construcción
de ese puente era buscar una solución para cruzar este río sin afectar el tráfico fluvial. En la parte media de su construcción, notamos que se empleó el diseño de la armadura basculante, como ya hemos mencionado, para la parte levadiza. Estructuras industriales. La empresa BSF es una empresa logística de alquiler de almacenes que busca expandirse a otros distritos como por ejemplo Punta Hermosa. En la siguiente imagen vemos uno de sus almacenes ubicados en Punta Hermosa y si detallamos o si nos ponemos a analizar el techo que emplea este almacén, notamos de que es un techo que utiliza la armadura simple tipo Baltimore. Número 3. Torres de transmisión eléctricas. Las torres de transmisión eléctricas, como su nombre dice, sirven para llevar la energía de un lugar a otro. Y la que vemos en la imagen es una de las torres eléctricas más altas que se encuentra en el mundo, y está ubicada en China. Es empleada para pasar electricidad a través del río Yangtze. Y si analizamos su estructura, esta utiliza una armadura de tipo James Warren, una armadura patentada en 1848. Otra de las aplicaciones que tenemos son los invernaderos. Como ejemplo presentamos la Palm House, uno de los invernaderos más bellos del mundo, ubicados dentro del Museo de Historia Natural de Dinamarca. La fachada de este invernadero está compuesta por un conjunto de armadura simple de tipo arco y cuerda, un tipo de armadura curva con cuerdas horizontales que se utiliza para resistir cargas de compresión y fricción en techos y bóvedas. Por último tenemos las estructuras de espectáculos, como los escenarios de eventos deportivos. Como ejemplo presentamos el estadio Oita Bank Dome, ubicado en Japón, el cual fue construido con motivo de celebración del Mundial de Fútbol en el año 2001. Este estadio presenta una estructura de cubierta metálica compuesta por 7 armaduras simples de tipo arco y cuerda, que cubren el escenario por completo.